La salvación es uno de los temas centrales de la fe cristiana y, dentro de la Iglesia Católica, ha sido objeto de profundas reflexiones teológicas a lo largo de los siglos. La pregunta fundamental que ha guiado estas reflexiones es, ¿cómo puede el ser humano alcanzar la vida eterna? Según la doctrina católica, la salvación es un don de Dios otorgado por su gracia a través de la fe, pero también implica la cooperación activa del creyente mediante las buenas obras. A diferencia de otras tradiciones cristianas que sostienen la salvación por la fe sola fide, la enseñanza católica afirma que la fe debe ir acompañada de obras, sacramentos y una vida en comunión con Dios y la Iglesia. Esta reseña explorará el significado de la salvación por la fe desde la perspectiva católica, sus fundamentos bíblicos, su relación con la gracia y las obras, su desarrollo histórico y su impacto en la vida de los creyentes hasta el día de hoy. 1. La fe y la salvación, una relación indisoluble. La Iglesia Católica enseña que la fe es el primer paso esencial hacia la salvación. Sin fe, el ser humano no puede aceptar a Dios ni recibir su gracia. Sin embargo, esta fe no es meramente intelectual o emocional, sino una confianza profunda en Dios que se manifiesta en la obediencia y el compromiso con su voluntad. En la carta a los Hebreos, la Biblia enfatiza la importancia de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Sin embargo, la Iglesia deja claro que la fe no es solo una aceptación intelectual, sino una relación viva con Dios que debe traducirse en obras de amor y caridad. Como afirma el apóstol Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago 2:17. Esta enseñanza distingue la doctrina católica de algunas tradiciones protestantes que sostienen que la fe sola basta para la salvación. Para la Iglesia Católica, la fe debe ser dinámica y fructífera, expresándose a través de acciones concretas en favor del prójimo. 2. La salvación es un don de Dios, el papel de la gracia. La fe y la salvación no son logros humanos, sino un regalo gratuito de Dios. La Iglesia Católica enseña que la salvación es posible únicamente por la gracia de Dios, la cual santifica, transforma y eleva al ser humano. San Pablo lo expresa en su carta a los Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. Este pasaje podría interpretarse como un argumento a favor de la salvación por la fe sola. Sin embargo, el catolicismo enfatiza que la gracia de Dios no excluye la cooperación del creyente, sino que la requiere. Las buenas obras no son un intento de ganar la salvación, sino una respuesta amorosa a la gracia recibida. Como señala San Agustín: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, aunque la salvación viene de Dios, el ser humano debe abrirse a su gracia y colaborar con ella mediante una vida de fe y amor. 3. Fe y obras, dos caras de una misma moneda. Uno de los puntos doctrinales más debatidos entre católicos y protestantes es el papel de las obras en la salvación. Mientras que la Reforma protestante defendió el principio de la sola fide, fe sola, el Concilio de Trento, siglo XVI, reafirmó la enseñanza católica de que la salvación implica tanto la fe como las obras. San Pablo dice en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, la verdadera fe siempre se manifiesta a través del amor activo y las buenas obras. No se trata de realizar buenas acciones para ganar la salvación, sino de expresar con hechos la fe auténtica. Jesús mismo enfatizó este punto en la parábola del juicio final, Mateo 25, 31, 46, donde distingue entre quienes hicieron el bien a los demás y quienes no. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Este pasaje muestra que las acciones tienen un papel fundamental en el juicio divino, ya que reflejan si la fe es verdadera o no. 4. El rol de los sacramentos en la salvación. En la tradición católica, la fe no es un acto aislado, sino que se nutre y fortalece a través de los sacramentos. En particular, el bautismo es el primer paso en el camino de salvación,
pues limpia el pecado original y nos hace hijos de Dios. Jesús mismo afirmó en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Otros sacramentos, como la Eucaristía y la confesión, ayudan a mantener y restaurar la relación con Dios, fortaleciendo la fe y permitiendo al creyente vivir de acuerdo con la gracia recibida. 5. La salvación en la vida cristiana. Para los católicos, la salvación no es un evento único, sino un proceso continuo que dura toda la vida. Este camino implica creer en Cristo y aceptar su gracia. Recibir los sacramentos, especialmente el bautismo y la Eucaristía. Vivir en comunión con la Iglesia y seguir sus enseñanzas. Practicar el amor y la caridad, reflejando la fe en obras concretas. Perseverar hasta el final en la fidelidad a Dios. Jesús mismo enseñó que es necesario perseverar hasta el fin para ser salvos. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. La justificación por la fe es un tema fundamental dentro de la doctrina cristiana, pues se refiere al modo en que el ser humano es hecho justo ante Dios y alcanza la salvación. En la tradición católica, la justificación no es solo un acto de fe, sino un proceso que involucra la gracia de Dios, la respuesta de fe del creyente y la práctica de las buenas obras. A diferencia de la doctrina protestante de la sola fide, fe sola, la Iglesia Católica enseña que la justificación se recibe por la gracia divina a través de la fe, pero se mantiene y perfecciona con la cooperación del hombre en las buenas obras y los sacramentos. No se trata de que las obras compren la salvación, sino de que la fe genuina se manifiesta a través de una vida transformada. A lo largo de la historia, el concepto de justificación ha sido ampliamente debatido, especialmente durante la Reforma Protestante del siglo XVI. Sin embargo, la enseñanza católica, reafirmada en el Concilio de Trento, ha mantenido la convicción de que la fe y las obras son inseparables en la economía de la salvación. Este artículo profundizará en la enseñanza católica sobre la justificación por la fe, explorando su fundamento bíblico, su relación con la gracia y las obras, su desarrollo teológico y su impacto en la vida de los creyentes. 1. ¿Qué es la justificación? Un regalo de Dios. La justificación, en términos teológicos, es el acto por el cual Dios hace justo al pecador, perdonando sus pecados y dándole una nueva vida en Cristo. La Iglesia Católica enseña que este proceso es posible únicamente por la gracia de Dios, pues el ser humano, por sí solo, es incapaz de alcanzar la justicia divina. San Pablo, en su carta a los Romanos, señala: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Este versículo resalta el papel central de la fe en la justificación. Sin embargo, la Iglesia interpreta que esta fe no es un simple acto de creer, sino una respuesta activa al amor de Dios, que se traduce en una vida conforme a su voluntad. El Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, 1994, explica: la justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Por parte del hombre, la aceptación de la gracia se expresa en la fe y en las obras que la fe requiere. CIC 1993. En este sentido, la justificación no es solo un evento único, sino un proceso continuo en la vida del creyente, en el que se crece en santidad y comunión con Dios. 2. La relación entre la fe y las obras. Uno de los aspectos más debatidos en la teología cristiana ha sido la relación entre la fe y las obras en la justificación. Mientras que los reformadores protestantes sostenían que la fe sola justifica al creyente, la Iglesia Católica siempre ha defendido que las obras son una expresión natural de la fe auténtica y que ambas son necesarias para la salvación. Santiago 2:24 lo expresa claramente. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Este pasaje demuestra que la fe sin obras es incompleta y que la justificación no es solo un acto de Dios, sino un camino en el que el creyente debe cooperar activamente. Las buenas obras no son meras acciones externas, sino la evidencia de una fe verdadera que transforma el corazón y guía al cristiano hacia una vida de amor y servicio. Por ello, la Iglesia Católica enseña que la fe es el fundamento de la justificación, pues sin ella nadie puede agradar a Dios.
Las obras son el fruto de la fe, pues reflejan la vida transformada del creyente. La gracia de Dios es el origen y el motor de la justificación, sin la cual nada es posible. 3. La justificación y los sacramentos. En la enseñanza católica, la justificación no es un proceso individualista ni ocurre de manera aislada. Dios ha instituido sacramentos como signos visibles de su gracia, que ayudan al creyente a crecer en la justicia y mantenerse en comunión con Él. El bautismo es el primer paso en la justificación, pues limpia el pecado original y nos hace hijos de Dios. Jesús mismo afirmó: el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Marcos 16:16. Sin embargo, la justificación no termina ahí. La vida cristiana exige perseverancia y fidelidad, lo cual se fortalece con otros sacramentos. La Eucaristía, que alimenta el alma con el cuerpo y la sangre de Cristo. La confesión, que restaura la gracia perdida por el pecado. La confirmación, que fortalece la fe y nos hace testigos de Cristo. Estos sacramentos no añaden a la justificación, sino que la consolidan y profundizan, ayudando al creyente a vivir conforme a su fe. 4. Desarrollo histórico, la justificación en el Concilio de Trento. Durante la Reforma Protestante, Martín Lutero promovió la idea de que la justificación era sólo por la fe y sin necesidad de obras. En respuesta, la Iglesia Católica convocó el Concilio de Trento, 1545 a 1563, donde reafirmó su enseñanza sobre la justificación. El concilio declaró que la justificación es un don de Dios y no un mérito humano. La fe es esencial, pero no basta sin las obras y la caridad. La justificación es un proceso que dura toda la vida y requiere perseverancia. Estos principios han permanecido inalterables en la doctrina católica y siguen siendo enseñados hasta hoy. 5. La justificación en la vida del cristiano. Para un católico, la justificación no es un concepto abstracto, sino una realidad que transforma la vida diaria. Implica creer en Cristo y vivir según su Evangelio. Participar activamente en los sacramentos y la oración. Practicar la caridad y el amor al prójimo. Perseverar en la gracia y evitar el pecado. En este sentido, la justificación es una invitación a vivir en la presencia de Dios y a reflejar su amor en el mundo. La doctrina católica sobre la justificación nos recuerda que la salvación es un regalo de Dios, pero también un compromiso de vida. La fe es el punto de partida, pero debe ir acompañada de obras que reflejen el amor de Dios. Como dijo San Juan de la Cruz: al atardecer de la vida, seremos juzgados en el amor. En última instancia, la justificación es el inicio de un camino de santidad que lleva al cristiano a la plenitud de la vida en Dios. No basta con creer, es necesario amar, servir y vivir en comunión con Cristo hasta el final. La redención es uno de los conceptos más fundamentales en la fe cristiana, y en particular, en la doctrina de la Iglesia Católica. Se entiende como el acto mediante el cual Jesucristo, a través de su pasión, muerte y resurrección, liberó a la humanidad del pecado y de la condena eterna. En este sentido, la redención es el núcleo del plan divino de salvación y la máxima expresión del amor de Dios por sus hijos. Desde la caída de Adán y Eva, la humanidad quedó marcada por el pecado original, lo que la apartó de la comunión con Dios. Sin embargo, en su infinita misericordia, Dios prometió un Redentor que restauraría la relación rota entre Él y su creación. Este Redentor es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, quien con su sacrificio en la cruz pagó el precio del pecado y abrió las puertas del cielo a todos los creyentes. Esta reseña explorará la redención según la perspectiva católica, sus fundamentos bíblicos, su significado teológico, su manifestación a través de los sacramentos y su impacto en la vida de los creyentes. 1. El pecado y la necesidad de redención. La enseñanza católica sobre la redención comienza con el reconocimiento del pecado como la causa de la separación entre Dios y la humanidad. Según el relato del Génesis, Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, introduciendo el pecado en el mundo. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12.
Este pecado original no solo afectó a los primeros padres, sino que su consecuencia se transmitió a toda la humanidad, generando una inclinación al mal y la incapacidad de alcanzar la salvación por sí misma. Dios, en su infinita bondad, no abandonó a la humanidad en su estado de pecado, sino que prometió enviar un Salvador. Esta promesa se encuentra en el protoevangelio, Génesis 3:15, donde Dios anuncia que la descendencia de la mujer, Jesucristo, aplastará la cabeza de la serpiente, Satanás. 2. Jesucristo, el Redentor del mundo. La redención no es un acto impersonal o simbólico, sino un sacrificio real y concreto llevado a cabo por Jesucristo, el Hijo de Dios. Él se encarnó, vivió entre nosotros y aceptó la cruz como el medio para salvar a la humanidad. San Juan lo expresa de manera clara. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús cumplió su misión redentora de tres maneras fundamentales. Por su vida y enseñanzas, mostró el camino de la salvación, revelando el amor de Dios y llamando a la conversión. Por su pasión y muerte en la cruz, ofreció su propia vida como sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Por su resurrección, venció el pecado y la muerte, asegurando la victoria definitiva sobre el mal. La muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota, sino el cumplimiento del plan divino. Él mismo declaró antes de expirar: todo está consumado. Juan 19:30. Con esta entrega total, Cristo restauró la relación entre Dios y los hombres, permitiendo que la humanidad pudiera volver a la comunión con su Creador. 3. La redención y la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de su victoria sobre el pecado y la muerte. Sin la resurrección, la redención no tendría sentido, pues sería simplemente la historia de un mártir más. San Pablo lo afirma categóricamente. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15:14. Con su resurrección, Cristo abre las puertas del cielo a todos los creyentes, asegurando que la redención no es solo un acto pasado, sino una realidad presente y futura para quienes aceptan su gracia. 4. La redención y los sacramentos. La redención obtenida por Cristo no es un evento aislado, sino que se actualiza y se hace presente en la vida de los creyentes a través de los sacramentos. En la doctrina católica, los sacramentos son medios eficaces de gracia que permiten a los fieles participar en la obra redentora de Cristo. Los sacramentos fundamentales para la redención son: el bautismo, borra el pecado original y hace al creyente partícipe de la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 6:4. La Eucaristía es la actualización del sacrificio redentor de Cristo en la cruz, en la que se recibe su cuerpo y sangre como alimento espiritual. Juan 6:54. La reconciliación restaura la gracia perdida por el pecado y nos reconcilia con Dios. Juan 20:23. Estos sacramentos no solo recuerdan la redención de Cristo, sino que la aplican en la vida de cada creyente, permitiéndole vivir en gracia y avanzar en el camino de salvación. 5. El impacto de la redención en la vida del cristiano. La redención no es solo un concepto teológico, sino una realidad que transforma la vida de los creyentes. Al aceptar la redención de Cristo, el cristiano es llamado a vivir en gracia, evitando el pecado y buscando la santidad. Practicar la caridad y el amor al prójimo, reflejando el amor de Cristo. Tener esperanza en la vida eterna, confiando en la victoria de Cristo sobre la muerte. La redención también otorga un nuevo sentido al sufrimiento. En lugar de ser visto como un castigo, el sufrimiento unido a la cruz de Cristo adquiere un valor redentor, como lo enseñó San Pablo. Ahora me alegro en mis padecimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. De esta manera, cada cristiano está llamado a participar en la obra redentora de Cristo, ofreciendo su vida como un sacrificio de amor a Dios y al prójimo. La redención a través de Jesucristo es el acto supremo del amor de Dios por la humanidad. A través de su sacrificio en la cruz y su gloriosa resurrección, Cristo ha restaurado la relación entre Dios y los hombres, abriendo el camino a la vida eterna.
Sin embargo, la redención no es solo un evento histórico, sino una realidad presente que cada creyente debe aceptar y vivir en su vida diaria. Mediante la fe, los sacramentos y las obras de caridad, los cristianos participan activamente en la gracia redentora de Cristo, asegurando su salvación y contribuyendo a la santificación del mundo. Como dijo San Juan Pablo II, la redención es el misterio del amor de Dios, que da la vida para que nosotros tengamos vida en abundancia. Aceptar la redención es, por lo tanto, aceptar el amor de Dios y responder con una vida de fidelidad, esperanza y servicio. Cristo nos ha redimido, ahora nos toca a nosotros vivir como redimidos. La redención en Cristo no solo transforma la relación del ser humano con Dios, sino que también da un sentido profundo a la existencia misma. En un mundo marcado por el sufrimiento, la injusticia y la incertidumbre, el sacrificio redentor de Cristo ofrece una esperanza inquebrantable. A través de la cruz, Jesús nos muestra que el sufrimiento no es el final, sino un camino hacia la gloria, una purificación que nos une a Dios de manera más íntima. Esta verdad ha sido fuente de fortaleza para innumerables santos y fieles que, en medio de pruebas y dificultades, han encontrado en la cruz no una carga, sino una señal de amor y redención. La certeza de que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte permite que el creyente afronte la vida con una nueva perspectiva, sabiendo que todo lo que acontece en este mundo tiene un propósito dentro del plan divino de salvación. Además, la redención no es un evento individualista, sino que tiene una dimensión comunitaria esencial. La regeneración espiritual es un concepto central dentro de la teología católica que se refiere al proceso mediante el cual una persona es renovada interiormente y hecha nueva por el poder de Dios. Este fenómeno no es algo que el ser humano pueda lograr por sí mismo, sino que es una obra de la gracia divina, que se realiza a través de los sacramentos y, especialmente, mediante el bautismo. La regeneración espiritual es, en esencia, el comienzo de una nueva vida en Cristo, marcada por la adopción como hijo de Dios y el comienzo de un camino de santificación que llevará al creyente a la plenitud en el reino de los cielos. La doctrina católica sostiene que la regeneración espiritual es esencial para la salvación, ya que solo a través de esta transformación interna puede el ser humano superar las consecuencias del pecado original y recibir la gracia que lo habilita para vivir según los principios del Evangelio. Esta enseñanza no es solo un principio abstracto, sino una realidad profunda que transforma al ser humano desde su interior, creando un nuevo corazón, dispuesto a vivir para Dios y a reflejar su amor en el mundo. 1. La naturaleza de la regeneración espiritual. El concepto de regeneración espiritual está intrínsecamente relacionado con la obra salvadora de Jesucristo. El pecado original, que según la doctrina católica es heredado por todos los seres humanos desde el nacimiento, separa a la humanidad de Dios y distorsiona la naturaleza humana. La regeneración, por lo tanto, es un proceso que devuelve al ser humano a su estado original de pureza y amistad con Dios, superando las consecuencias del pecado original. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. En verdad te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Este nacer de nuevo hace referencia a la regeneración espiritual que se lleva a cabo en el bautismo, cuando el ser humano es sumergido en la muerte y resurrección de Cristo, y es regenerado como un hijo adoptivo de Dios. La regeneración espiritual, por lo tanto, no es simplemente una mejora moral o ética del ser humano, sino una transformación radical que lo capacita para vivir de acuerdo con la voluntad divina y participar de la naturaleza divina, como lo expresa el apóstol Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. 2 Pedro 1:4. 2. El bautismo como el sacramento de la regeneración. Para la Iglesia Católica, el bautismo es el sacramento primordial en el que ocurre la regeneración espiritual. El bautismo, tal como lo enseñó Jesús y lo transmitieron los apóstoles, es el medio por el cual una persona, sea niño o adulto, es incorporada a la Iglesia y purificada del pecado original. Este sacramento no es simplemente un acto simbólico, sino un medio eficaz de gracia que otorga una regeneración verdadera y efectiva. San Pablo lo explica de manera clara en su carta a los romanos. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él en su muerte, para que,
Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Romanos 6, 3-4. El bautismo no solo borra el pecado original, sino que introduce al creyente en una nueva vida, una vida orientada hacia Dios. Al recibir el bautismo, la persona es regenerada, es decir, se le da una nueva naturaleza espiritual que le permite vivir en unión con Dios y participar en su vida divina. Este acto de regeneración tiene un carácter decisivo en la vida cristiana, ya que marca el comienzo de una relación personal con Dios y de un camino hacia la santificación. El bautismo no es un acto aislado, sino el inicio de un proceso continuo de crecimiento espiritual que se alimenta de la gracia de Dios. 3. La regeneración espiritual y la vida de gracia. Una vez que una persona es regenerada a través del bautismo, comienza un proceso de crecimiento continuo en la vida de gracia, es decir, en la participación activa de la vida divina. La gracia de Dios no solo limpia al ser humano del pecado, sino que lo capacita para vivir conforme a la voluntad divina. Esta gracia no es algo que el ser humano pueda ganar por sus propios méritos, sino que es un regalo gratuito de Dios, dado para ayudar a la persona a vivir de acuerdo con su plan de salvación. San Pablo describe esta relación de gracia de manera muy clara cuando dice: porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Efesios 2:8. La regeneración espiritual implica una transformación progresiva del corazón, mente y voluntad del creyente. A través de la gracia, el cristiano es capaz de responder libremente a Dios, evitando el pecado y orientando su vida hacia el bien. Este proceso de santificación es continuo y culmina en la vida eterna. Los sacramentos juegan un papel fundamental en este crecimiento espiritual, especialmente la Eucaristía, que alimenta al creyente con el cuerpo y la sangre de Cristo, fortaleciendo su vida espiritual y favoreciendo su regeneración continua. El sacramento de la reconciliación también es esencial para restaurar la gracia perdida por el pecado, permitiendo que el creyente siga creciendo en la vida de gracia. 4. La regeneración espiritual y la comunidad de la Iglesia. Aunque la regeneración espiritual comienza con el bautismo y es una obra personal de Dios, tiene una dimensión comunitaria. En la Iglesia, el creyente no solo es regenerado individualmente, sino que es incorporado al cuerpo místico de Cristo. La vida cristiana se vive en comunidad, pues la Iglesia es el lugar donde se celebran los sacramentos, se recibe la enseñanza de la fe y se experimenta la caridad fraterna. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, destaca que la regeneración espiritual no es solo una cuestión individual, sino que también debe ser vivida en la comunidad de los creyentes. El cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es el lugar donde se nutre y crece la regeneración de los miembros de Cristo, porque, como se dice en la carta a los Corintios, somos el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de él. 1 Corintios 12:27. En este contexto, el creyente es llamado a vivir como testigo de la regeneración espiritual, proclamando la buena nueva de Jesucristo y viviendo conforme a los principios del Evangelio, para ser luz y sal en el mundo. La vida cristiana es, por tanto, una vida compartida en la fe, la esperanza y la caridad, que refleja la regeneración espiritual que ha tenido lugar en el interior del creyente. La regeneración espiritual es un acto fundamental de la gracia de Dios, mediante el cual el ser humano es renovado y hecho hijo de Dios. Este proceso se inicia a través del bautismo, pero se desarrolla continuamente a lo largo de la vida cristiana, mediante la participación en los sacramentos y la vida de oración. Es un camino que transforma al creyente desde su interior, dándole un nuevo corazón, dispuesto a vivir conforme a la voluntad de Dios. En este camino de regeneración, el cristiano es acompañado por la comunidad eclesial, que le brinda apoyo y le ayuda a crecer en la fe. A través de esta regeneración, el cristiano no solo es perdonado y purificado, sino que se convierte en un nuevo ser, capaz de vivir como testigo del amor y la salvación que Cristo ha traído al mundo.